Otro trabajo práctico, tenemos un resumen de cuentas de la gestión 2021, ¿no? Las sumas, los movimientos que hubo en la gestión 2021 y los saldos finales. En base a estos datos, hemos elaborado el balance general, ¿no? Hemos determinado, ¿no?, que debemos tener el debido cuidado para que no existan diferencias, ¿no? Como sabemos, el total activo o el importe que nos presentan en el total activo debe ser igual al importe que se presenta en el total pasivo y patrimonio. Ahora correspondería realizar el estado de recursos y gastos, ¿no? O tal vez tienen alguna consulta. No, si no, entonces continuamos. En este caso vamos a realizar el estado de recursos y gastos. Comenzamos con las cuentas de recursos. Nuevamente, por favor, tengan a la mano, ¿no?, este cuadro para que podamos elaborar nuestro estado de recursos y gastos. ¿Qué cuentas tenemos de recursos? Ingreso tributario. Pues, Ingresos. No son muchos, ¿no? sí, no, dos cuentitas nomás. Ya. Entonces acaba como título, podríamos decir, ¿no? Ingresos tributarios. ¿Eh? ¿Qué cuenta? Impuestos municipales. $10,380. A ver. $10,381. Ya. ¿Qué otra cuenta? Transferencias corrientes recibidas. Ok, entonces, transferencias. Ya. La cuenta. Del sector público financiero. El sector público no financiero, ¿no? Si no es financiero. 16,259, no, 16,259,741,37. No tenemos más cuentas de recursos, ¿no? Entonces, podemos sumar en esta otra columna. Y vemos
Total recursos. Y luego tenemos las cuentas de egresos. Gastos corrientes. ¿No? ¿Sí? Gastos corrientes. ¿Qué cuentas tenemos? Sueldos y salarios. 1000 gastos de consumo. A ver, perdón, otra vez. A ver, un momento, por favor. Vamos a basarnos nuevamente en el plan de cuentas, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Nos basamos en el plan de cuentas. Entonces, recursos corrientes. Aquí vamos a complementar, entonces, recursos corrientes. Por una parte, ingresos tributarios, está bien. Ingresos tributarios, impuestos municipales. Luego tenemos transferencias corrientes recibidas, está bien. Y del sector público no financiero. Y luego nos vamos a gastos corrientes. ¿Está bien? No. Entonces acá es gastos corrientes. Y será en primer lugar, ¿no? Gastos de consumo. ¿Está bien? Sueldos y salarios. Ok. Sueldos y salarios. Y luego tenemos aportes patronales. Sueldos y salarios, entonces tenemos 1.724.895,95. Luego tenemos aportes patronales. ¿No? Estamos siguiendo este orden, ¿no? Aportes patronales y como cuenta aportes patronales al Seguro Social. Aportes patronales al Seguro Social. Bien. 224.963,05. La siguiente cuenta. Aportes patronales para la vivienda. ¿No? Aportes patronales para vivienda. Y tenemos los tres cuentos, ¿no? Bien.
Aportes patronales para vivienda, 30.497,42. La siguiente cuenta. Costos, Costo de bienes y servicios, ¿no? Entonces, dejamos un espacio, ¿no? Para costo de bienes y servicios. ¿Qué cuentas? Costo de servicios no personales. Costo de servicios no personales, ¿ya? Es 4.959.386.090.95. A ver, nuevamente, ¿cuánto es? 4.099.386.95. No, no. Vamos a ver otro detalle también con estos dos cuentas. A ver, la siguiente cuenta. Costo de materiales y suministros. Costo de materiales y suministros, ¿ok? $1.627.719.80. Ok. A ver, continuemos. ¿Tenemos otras cuentas? No, en costo de bienes y servicios no. Lo que sería ya es la depreciación y amortización. Ya. Entonces esto vamos a trasladar acá. Acá también trazamos una línea y la suma vamos a realizar. A ver, entonces, si seguimos el orden del plan de cuentas, impuestos no tenemos, depreciación y amortización, ¿no? Depreciación y amortización. ¿Qué cuentas tendremos? Depreciación de activo fijo o activo fijo. El saldo, 1.205.375.53.
1.205.375,53. Ok. ¿Tenemos más cuentas? No, ya viene el siguiente, que son alquileres. Aquí. La cuenta. Otros alquileres. Otros alquileres. El saldo. $126,200. 126.200. Ok. Alquileres, prestaciones de la seguridad social, previsiones, transferencias otorgadas. Así. ¿Esto? Sí, sí dice. Ya. Transferencias otorgadas. La cuenta. Al sector público no financiero. Es 675,183,04. Bien. Todas las cuentas de gastos corrientes, ¿no? Entonces trazamos acá y vamos a sumar en esta siguiente columna. Total gastos corrientes. ¿Alguno llegó hasta a estos resultados? Sí, licenciado. ¿Y está bien? A ver, el resultado del ejercicio es 2.718.000. Por lo que estoy viendo, la diferencia es mayor, ¿no? Licen, a mí me ha salido 10.574.222,10. Ya, a ver, vamos a revisar. Liz, a mí me ha salido como el de usted, pero tengo una observación, Liz, de aportes patronales, donde dice de usted para vivienda le ha puesto los 30.000, 30.497, pero es al revés. Del Seguro Social está abajo y el 30.000 sería arriba. Ya. Sí, y ustedes tienen ¿en vez que está invertido estos importes? Sí, licenciado. Tendría que ser, los 224 tendría que ser para vivienda y los 30 para Seguro Social.
segura porque de los acá en el caso de los aportes patronales al Seguro Social, no olvidemos que es el 10%, ¿no?, de las planillas. Y los aportes patronales para vivienda es un 2% únicamente. Entonces, obviamente, el importe de aportes patronales al Seguro Social debería ser mayor a los aportes para vivienda. A ver, pero el resto tiene lo mismo, ¿estarían invertidos estos importes? A ver, respondan por favor, o verifiquen, ¿tienen lo mismo o yo me equivoqué? Dicen, yo tengo en aportes patronales, no, en costo de bienes y servicios, 6.587.106,75. Ya, está bien acá, ¿no? 6.587.106,75. Sí, Lice, ahorita acabo de ver, está bien, ya me he equivocado. Ok, En, Gracias. depre- depreciaciones tengo 1.205.375,53. sí, está bien. Y otros alquileres 126.200, transferencias otorgadas 675.183,40. Ya, Eso suma todo 10.574.222,10. uy, entonces, ¿dónde está? ¿En qué cuenta me podría haber equivocado? O yo A iba ver, con... verifiquemos por favor nuevamente, pero ahora lo que me llama la atención es que no estamos llegando a este resultado del ejercicio. Es 2.718.316,38. Y en este momento tenemos más de 5 millones. ¿Qué cuenta o qué se nos ha olvidado? Buen día, Licen, ¿me escucha? Sí, sí, dime. Esos son todos los datos que tenemos, Licen. Ay, Dicen, hay una cuenta después de la cuenta de ajustes de reservas patrimoniales, en su hojita estaba con saldo cero. Ahí Ya, quizás no hemos debido tomar después de ajustes y reservas patrimoniales. no, ya, ok, puede ser. Ya. Esta diferencia, entonces, ¿cómo podemos denominar? Podría ser, ¿no? Un superávit, podemos decir, en operaciones. ¿Ya? Y en este caso, generalmente, ¿no? Para que haya, aunque no debiera ser necesario, podríamos decir otros ingresos u otros egresos, ¿no? En este caso.
otros ingresos u otros egresos. ¿Cómo se llama la cuenta? Los ajustes. Ya, ok. ¿Cómo se llama la cuenta? Resultados por la exposición a la inflación. Mayo. A ver, entonces podemos ir, ¿no? También al plan de cuentas. Acá tenemos, ¿no? Al grupo 4, resultados por exposición a la inflación. Y bueno, en ambos casos, ¿no? Sabemos que tanto resultados por exposición a la inflación, así como el ajuste por inflación y tenencia de bienes, podrían tener en algunos casos saldos positivos y saldos negativos. En este caso, ¿qué tipo de saldo tendremos en el cuadro o en el balance de sumas y saldos? En este caso sería saldo deudor, dicen, porque si no, no nos va a dar. Saldo deudor sería gasto, ¿no ve? Y saldo acreedor sería como ingreso. Así es. En este caso, Entonces tendrá tendremos que exponer con saldo negativo, ¿no? 2.241.258,45. ¿Bien? Pero creo que aún así no tenemos dicen en su plan de cuentas, en la hoja que nos ha mostrado, podría ir ahí. Hay una cuenta que me tenía en duda. A ver, dime cuál. En ese momento Ah, no lo tengo, me he olvidado. No me acuerdo dónde le he puesto la hojita que nos ha dado. Ahí. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el número. Después de la cuenta. Estaba después de la cuenta ajustes y reservas patrimoniales. Público. Esa cuenta, le dicen. Patrimonio ah, público. Esa cuenta. también tiene saldo cero, ¿no? Sí, entonces no sabía cómo tomar la cuenta. La 32 acá, patrimonio público. A ver. Entonces, bueno, si vemos, acá estamos. Entonces, si tiene saldo cero, ¿no? El sistema, en este caso el SIGET, ¿no? Cierra todas las cuentas de ingresos y egresos. Por eso es que tenemos acá saldo cero, ¿no? A fin de gestión, el sistema automáticamente cierra todas las cuentas que hayan tenido o que estén vinculadas a las cuentas de egresos e ingresos. Entonces, como vemos acá, este debe ser un ajuste, ¿no? 65.803. Y como vemos, tiene un saldo cero. Entonces, también podemos mencionar o incluir, ¿no? Este dato en nuestro estado de... Entonces, vamos a trasladar esto, ¿no? Miramos, ¿no? Ajuste.
Ya no será necesario signo negativo. 65.803. Entonces sumamos. A ver si ahora llegamos. Tampoco. Es 2.718.000. Tenemos una diferencia de 670.522,80. Entonces, dicen, eso de patrimonio público, sí o sí entra en el estado de resultados. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. como veíamos acá, no tiene saldo cero. Entonces se ha cerrado, ¿no? Y se ha asumido o se asume como una cuenta de ingreso o de gasto. Por eso es que se tiene un saldo cero. Entonces necesariamente debe entrar o se debe tomar en cuenta cuando elaboramos el estado de resultados o el estado de recursos y gastos. Ya, ya. Dicen para mí que en el tema de las depreciaciones podría ser de que no se ha tomado el valor menor para mí, porque según nuestro balance general las depreciaciones suman más, porque debería ir la acumulada como la depreciación debería ser el mismo monto para considerar como gasto. A ver, acá me dice. Claro, todas las Yo creo que sí. depreciaciones ujú, deberían reflejar lo mismo en las depreciaciones como gasto.
porque estamos considerando 1.205.375. Veo que nuestras depreciaciones, las acumuladas suman más. Una, tres, seis, casi Claro, más de... a ver, suma algo más de 6.700.000, Exacto. ¿no? La depreciación acumulada. Y acá solamente tenemos, o bueno, tenemos 1.205.000. Pero ¿será Ujú. correcto ese razonamiento? La depreciación acumulada, así como la depreciación como cuenta de gasto, ¿serán importes similares? Dicen, es diferente a mi criterio. La depreciación acumulada va de gestiones anteriores, todas las sumas, y la Ujú, depreciación como tal es la de la gestión que estamos haciendo el estado financiero. exacto. Sí, ¿no? La depreciación acumulada, como su nombre lo indica, ¿no? Acumula los saldos de gestiones pasadas también, ¿no? Pero para el caso de la determinación o el registro de la depreciación, corresponde, o como cuenta de gasto o como cuenta de egresos, solamente registra la depreciación de la gestión actual, ¿no? De ahí que, obviamente, ¿no? Existe una diferencia. La suma de las depreciaciones acumuladas van a ser mayores a las cuentas o a la cuenta de depreciación activo fijo, que solamente contempla o abarca una gestión. A ver, mientras seguimos analizando. Bien, acá, como vemos o como observamos, en el caso de las entidades públicas no se tienen muchos conceptos de ingresos y creo que tampoco en el resto de las contabilidades, ¿no? Son pocos los conceptos de ingresos. Y no ocurre lo mismo con las cuentas de gastos, ¿no? Que pueden incluir muchas otras cuentas, que bueno, se podrían agrupar, ¿no? En todas las contabilidades también se podrían agrupar algunas cuentas de gastos, por ejemplo. En el caso de las entidades públicas, la mayor parte de las cuentas de gastos se agrupan en estas dos principalmente, como podemos ver, ¿no? La suma de ambas cuentas es un importe considerable, ¿no? 6.587.000, algo más del 50% del total de las cuentas de gastos corrientes. A ver, esto se debe a, tenemos que ver, un momento por favor, tenemos que ver el clasificador presupuestario. Ahora sí. Entonces tenemos el clasificador presupuestario, ¿no? Comienza con las cuentas de recursos o ingresos y a continuación tenemos el clasificador por objeto del gasto o todas las cuentas de gastos, ¿no? O egresos. Se divide en en los siguientes grupos, podríamos decir, de gastos, ¿no? Pero en este caso son partidas presupuestarias, ¿no? Son partidas presupuestarias, no son cuentas propiamente dichas. En algunos casos se tiene alguna, mm, o los conceptos son similares, en algunos casos, no en todos. Entonces, como vemos, comenzamos con el grupo 10.000, que corresponde a servicios personales. ¿No? Servicios personales, se abarcan los sueldos, bonos de antigüedad y otros beneficios sociales, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente, aguinaldos,
asignaciones familiares. También otra partida que es muy usual utilizar en las entidades públicas es la 121.00, ¿no? Personal eventual. Y luego tenemos el grupo 20.000, servicios no personales, que se subdivide en distintos conceptos. Comenzamos con los servicios básicos. Seguimos en el grupo 20.000, ¿no? Servicios de transporte y seguros. Como vemos, pasajes, viáticos, fletes y almacenamiento, gastos de instalación y retorno, seguros, transporte de personal. Seguimos en el grupo 20.000, alquileres de inmuebles, de tierras y terrenos, otros alquileres. Seguimos en el grupo 20.000, instalación, mantenimiento y reparaciones. Acá principalmente, ¿no? Mantenimiento y reparación de inmuebles, de vehículos, maquinaria y equipos, y de muebles y enseres. Seguimos en el grupo 20.000, servicios profesionales y comerciales. Por ejemplo, lavandería, limpieza, higiene, comisiones y gastos bancarios, publicidad, servicios de imprenta, consultorías, en unos casos por producto, en otros casos individuales de línea, servicios manuales, y continuamos en el grupo 20.000, otros servicios no personales. Continuamos en el grupo 20.000, ¿no? Gastos por servicios especializados por la actividad extractiva. Y luego pasamos recién al grupo 30.000. Entonces, todos los gastos que hemos visto, todos los tipos de gastos que hemos visto se clasifican o se toman en cuenta en este clasificador o se registran en esta cuenta. Costo de servicios no personales. Como vemos entonces acá, una gran cantidad de gastos se concentran o se registran en esta cuenta. De ahí que generalmente los saldos que nos muestran estas dos cuentas son significativos, ¿no? Son materiales. Y es porque se toma en cuenta, ¿no? Todos los gastos o una gran cantidad de gastos que se necesitan para el desarrollo de actividades en una entidad pública. Y lo propio ocurrirá con este otro grupo, ¿no? De clasificador presupuestario, 30.000. Materiales y suministros. Que generalmente, o bueno, en este caso son materiales y suministros, ¿no? Será la cancelación por la adquisición de bienes o en algunos otros casos tal vez por algunos servicios. Pero generalmente son compras de bienes, ¿no? Por eso el término, ¿no? Materiales y suministros. Como por ejemplo gastos por refrigerio, o sea, personal permanente, ¿no? Actualmente decíamos que tenemos un decreto que se aplica en todas las entidades públicas, ¿no? En todas las entidades públicas, siempre y cuando tengan la capacidad financiera, ¿no? Y siempre y cuando sus presupuestos también les permitan, ¿no? Fijan un refrigerio para el personal de manera diaria, de lunes a viernes, ¿no? En este momento se les podría cancelar, retribuir a los funcionarios públicos, pero también a los consultores de línea, un monto de 18 bolivianos diarios, ¿no? Pero bueno, haciendo números, ¿no? Es más un importe significativo, ¿no? Al mes. Y como vemos, alimentos para animales, en algunos casos, ¿no? En las alcaldías rurales principalmente podría utilizarse o aplicarse esta partida, o en algunos otros programas que tienen la finalidad del apoyo productivo. Luego, productos agrícolas,
Seguimos, ¿no? Con el papel, libros, textos de enseñanza, productos de artes gráficas. Acá se tiene alguna confusión. Es como, no, creo que ya habíamos visto también productos de artes gráficas, se menciona, ¿no? Uno podría interpretar artes gráficas como los trabajos que se mandan a hacer en las imprentas, ¿no? Podría estar relacionado. Pero en la parte final, como vemos acá, también dice gastos destinados a la adquisición de artículos hechos de papel y cartón. Pero, y entonces papelería, ¿cómo se interpretaría, no? También son productos de papel, como dice acá, artículos hechos de papel y cartón. ¿Que tiene alguna confusión? Como se ha elaborado hace muchos años, a lo mejor se necesita, ¿no? Una actualización en algunos casos para que no haya lugar a confusión, ya que en una misma entidad pública, ¿no? O entre nosotros podríamos tener distintos puntos de vista y podríamos crear algún tipo de confusión. Pero a ver, seguimos. Son, ¿cómo se dice? Materiales y suministros, ¿no? Son generalmente bienes. Los combustibles, ¿no? También la gasolina, diésel, aceites para los automotores también son bienes, ¿no? Los productos químicos y farmacéuticos, herramientas, material de limpieza e higiene, útiles de escritorio y oficina, a lo propio, ¿no? Útiles de escritorio y oficina. Se podría interpretar, ¿por qué no está, o por qué no se podría incluir en estos útiles de escritorio y oficina, por ejemplo, la papelería, ¿no? Y luego finalmente recién se llega a los activos reales. Entonces, estas son las dos cuentas, ¿no? Que se concentran, ¿no? De acuerdo al tipo de gasto. De ahí que, nuevamente reitero, los saldos que nos muestran es significativo, ¿no? Y esa es la razón. La mayoría de las partidas que se tienen en el clasificador presupuestario se agrupan, se toman en cuenta en estas dos cuentas, ¿no? Costo de servicios no personales, costo de materiales y suministros. Es decir, que bajo esta cuenta se registrarán todas las partidas que comienzan con el código 2 o que pertenecen al grupo 20.000 de servicios no personales, de acuerdo al clasificador presupuestario. Acá, ¿no? Todas las partidas entonces que pertenecen al grupo 20.000 se registran bajo esta cuenta, costo de servicios no personales. Y lo propio ocurre con la cuenta costo de materiales y suministros, ¿no? Se registra todas las partidas que comienzan con el dígito 3. Bueno. A ver, tal vez puedan entonces una revisión, por favor, del por qué tenemos esta diferencia. No deberíamos, ¿no? Deberíamos llegar a este mismo resultado. Resultado del ejercicio. Bueno, lo importante era recordar nuevamente, ¿no? Cómo podemos nosotros, en el caso de ejecutar una auditoría en una entidad pública, podemos reconstruir, ¿no? Los estados financieros, partiendo de este balance de comprobación de sumas y saldos, con el fin de determinar, verificar que los saldos que nos muestran luego los funcionarios de una entidad pública son o contienen la información correcta, ¿no? Es decir, contienen datos correctos, ¿no? Entonces podemos asumir que esos datos son fiables, ¿no? Bien, entonces,
Ya no tenemos mucho tiempo, tampoco eso es lo, creo en algunos casos la desventaja de las clases virtuales, ¿no? A ver, con ustedes tenemos pendiente un trabajo práctico, ¿no es cierto? Solamente hemos llevado o hemos realizado un trabajo práctico. O a ver, ¿podríamos realizar otro trabajo práctico o prefieren que el trabajo que han presentado, espero que hayan presentado todos, a ver, voy a verificar, no, no presentaron todos. Creo entonces que en esta semana, bueno, como son clases presenciales, ¿les parece que en estas clases presenciales podamos resolver un trabajo práctico? ¿Qué opinan? No va a ser muy complicado, obviamente, ¿no? No se trata de complicarnos. ¿Les parece? A ver, el representante o la representante, entonces. A ver, entonces levanten la mano quienes están de acuerdo. Ok. A ver, 2, 4, 6, 7. 7, el resto. A ver, resolvimos con ustedes, ¿no? El cuadro de activos fijos y luego hicimos los asientos. Sí, Licen, eso es lo que Ah, hemos enviado. claro, claro. El trabajo era de la elaboración de los cuadros, del cuadro de activos fijos y luego los asientos de ajuste, ¿no? Pero no todos se presentaron de manera completa, ¿no? El trabajo completo consistía en en elaborar todo el cuadro, más obviamente los cálculos de las actualizaciones de las cuentas de activo, actualización de la depreciación acumulada y el cálculo de la depreciación de una gestión, ¿no? Eso implicaba entonces realizar 3 asientos de ajuste. No lo hicieron en todos los casos. Eh, entonces mi consulta es, ¿resolvimos con ustedes cómo deberían haber presentado el trabajo? No, Lice. Solo hemos No, hecho Licen, solo el cuadro de No, Lice. corrección y luego hemos hecho solo un asiento de ajuste, 2 asientos de ajuste, Lice. Pero no hemos hecho como deberíamos haber presentado con usted, Lice. Uy, ¿de verdad? Ya, a ver, entonces me dan un momento, por favor, voy a buscar, a lo mejor se me pasó, tal vez hicimos con otro curso y no con ustedes. A ver, un momento, por favor. Ah, pero tenemos el campus. A ver, voy a verificar. Ya. A ver, señoritas y jóvenes, ya subí el material.
el 1 de noviembre. Ya está en la plataforma, entonces revisen, por favor. Ya tenemos, a ver, hicimos un ejercicio de contabilidad. No, acá está mal, ¿no? Era conciliación bancaria, dice contabilidad bancaria. Tal vez eso pueda corregir, no es contabilidad bancaria, ¿no? Es conciliación bancaria. Ya. Luego hicimos el cuadro, está, como les decía, el cuadro de actualización y depreciación de activos fijos, también con los 3 asientos. Luego vimos también con ustedes un programa de auditoría para activos fijos. Y bueno, los estados financieros de las alcaldías, ¿no? Está también hasta el balance general. Entonces, ya tenemos en la plataforma. A ver, entonces para esta semana tenemos 2 clases, ¿no? Bueno, es miércoles y sábado. Entonces, en esas 2 clases, por favor, para absorber alguna duda, algunas consultas y realizamos un segundo trabajo. Nuevamente viendo que no todos presentaron el trabajo, lamentablemente. Imagino que bueno, es un poco complicado, ¿no? Trabajar y algunas veces no tenemos el tiempo suficiente. Pero una gran mayoría presentó el trabajo. A ver, 4 personas solamente que no habrían enviado el primer trabajo. Ya, tal vez alguna consulta. Dicen, para el examen va a entrar teórico y práctico. En este caso a un hospital, ¿no? En el caso de las entidades públicas, bueno, nuevamente nos referimos a las gobernaciones y a las alcaldías. Licenciado, Dime. disculpe una consulta. En mi caso, yo estoy en el área rural y tengo permiso de dirección de carrera y para el trabajo no voy a poder estar. ¿Cómo podría presentarlo? Ya. A ver, entonces voy a subir a la plataforma, ¿no? Las personas que tuvieran, como en tu caso, no pudieran asistir a clases,
lo envíes, ¿no? Ya sea al grupo de WhatsApp o a mi persona directamente, ¿no? Y con el resto trabajamos en clases. Está bien, dice. Gracias. Acá. Entonces les decía, vamos a ver un caso práctico, una auditoría o un hospital, y bueno, de acuerdo a la ley 031 de descentralización y autonomías, menciona que en el caso de la atención de salud se tienen tres ámbitos, ¿no? Un ámbito nacional representado por el Ministerio de Salud, el ámbito departamental representado por las gobernaciones y el ámbito municipal representado por las alcaldías. Cada una de estas instancias tienen que cumplir con ciertos deberes u obligaciones, vamos a decir. En el caso del Ministerio de Salud, ¿no? Se encarga de dictar todas las políticas que tienen que ver con el área de la salud, así como, por ejemplo, también autorizar la importación, la producción de medicamentos y algunos otros elementos que se necesitan, ¿no? Para prestar un adecuado servicio de salud. Pero luego han delegado también esa responsabilidad, nuevamente reitero, a las gobernaciones y a las alcaldías. Algo que es al final, ¿no? Va en contra, podemos decir, ¿no? De las gobernaciones y de las alcaldías, ya que obviamente realizar las prestaciones de salud implica una inversión, ¿no? De sus presupuestos y de sus recursos. En el caso de las gobernaciones, deben encargarse de la administración, del equipamiento, de la compra de medicamentos y otros insumos para todos los hospitales que se consideran de tercer nivel, ¿no? En La Paz tenemos, en la zona de Miraflores, ¿no? Que tenemos muchos de esos establecimientos, ¿no? Entonces, eh, esos establecimientos que se conocen como el Hospital de Clínicas, tenemos el Hospital de la Mujer, el Hospital del Tórax, ¿no? Es todo un complejo, entonces esas instalaciones, ¿no? Están a cargo de la Gobernación de La Paz, a través del CEDES. Y para los otros casos, en los últimos años, por lo menos acá en La Paz, ¿no? Se han construido algunos hospitales que se consideran son de segundo nivel. Y en los barrios, generalmente en las zonas, tenemos los centros de salud que se consideran como de primer nivel, ¿no? Entonces, en el caso de las alcaldías, deben encargarse del equipamiento, la construcción, refacción, mantenimiento de todos los establecimientos de primer y de segundo nivel en lo que se refiere al área de salud. Entonces, vamos a ver, por ahora hacemos una breve introducción, ¿no? Un repaso, ¿no? Lo que ya habíamos visto anteriormente. La auditoría es una de las prácticas más importantes dentro de una organización, por ser el proceso mediante el cual se obtienen y evalúan de manera objetiva los estados financieros, se evalúan, nuevamente reiteramos, ¿no? De manera objetiva los estados financieros y su razonabilidad, de acuerdo con las normas vigentes que existen en el país, con apoyo de normas internacionales de auditoría. Y además, obviamente, evaluamos los sistemas de controles internos, lo cual nos permite a los auditores otorgar una opinión que le dará certeza a la información que la organización dará a conocer a los usuarios internos y externos. A ver, en resumen entonces, ¿cuál será el objetivo de una auditoría? No solamente, ¿no? En nuestro caso de una entidad pública o
el trabajo de auditoría en una entidad pública, sino a nivel general. ¿Cuál será el objetivo de una auditoría? ¿Cómo podemos resumir? ¿O es algo muy complicado? No podremos resumir. ¿De qué trata o cuál es el objetivo de un trabajo de auditoría? En todo aspecto o en todo ámbito, en el ámbito público, en el ámbito privado, incluso en el ámbito de las ONGs o en el caso también de los bancos. ¿Cuál será el objetivo, la finalidad de un trabajo de auditoría? ¿Podremos dar un resumen? ¿Cuál es el propósito, el objetivo, la finalidad de un trabajo de auditoría? A ver, alguien que se anime. ¿O algún concepto entonces de auditoría? Nadie. Perdón, Lick, buenos días. Dice, Sí, a ver, dime. Perdón, pero primero no tendríamos que ver si vamos a hacer una auditoría financiera, una auditoría de gestión o una auditoría especial, no sé. Tal vez de acuerdo a eso, según eso ya podemos ver cómo vamos a hacer nuestra auditoría, Lick. Mm, bueno, tenemos algunos conceptos. Podría ser, pero, a ver, tendremos un concepto, por ejemplo, para una auditoría financiera, tendremos otro concepto para una auditoría operativa, tendremos un concepto para una auditoría especial. A ver, pero veamos. A ver, en lo que nos concierne, vamos a ver. listo, yo recuerdo algo de un concepto que hemos aprendido. A ver, dime. Era que la auditoría es el proceso objetivo sistemático de acumular evidencias e informar sobre el objeto examinado y establecer el grado de correspondencia de las mismas con criterios preestablecidos, era, dice. Ya, muy bien. Obtener evidencias, ¿no? Y él dice, y informar sobre el objeto examinado. Ok, Lo importante es siempre saber decir con criterios preestablecidos. ya. Sí, sí, está bien, con criterios preestablecidos. A ver, ese concepto, entonces, ¿qué serán los criterios preestablecidos? Obtenemos evidencia. Bueno, a lo mejor identificamos hallazgos. Esos hallazgos tienen que contener la suficiente evidencia competente y suficiente, dice, ¿no? Y contrastar, como dices, con criterios preestablecidos. ¿Qué serán esos criterios preestablecidos? O ejemplos de esos criterios preestablecidos.
A ver, entonces tengo acá lo que uno de los compañeros mencionaba. Dependiendo del tipo de auditoría que vamos a realizar. Pero en nuestro caso vamos a ver, acá tengo las normas de auditoría financiera, como dice acá. Y como sabemos, en nuestro caso, o para ejecutar un trabajo de auditoría en una entidad pública, las normas han sido establecidas o son emitidas por la Contraloría General del Estado. Vemos acá nuevamente, normas de auditoría financiera. Auditoría es lo que también otro de los compañeros dijo. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Entonces, el grado de correspondencia entre la información examinada, que obviamente se contiene o se muestra, se expone en los estados financieros. Y luego nosotros vamos a verificar, ¿no?, el grado de correspondencia entre la información que nos brindan a través de los estados financieros y criterios establecidos. A ver, pero para la Contraloría creo que este es el único concepto. Aquí nuevamente vemos las normas de auditoría especial. Y nuevamente, ¿no?, el concepto de auditoría es el mismo, como podemos ver. Entonces, ¿cuál será el objetivo, la finalidad o el por qué se llevan adelante los trabajos de auditoría? Ya dijimos, o bueno, acá se menciona. Nosotros vamos a verificar el grado de correspondencia entre la información que nos presentan a través de estados financieros o a través de otros documentos, por ejemplo, manuales de funciones, manuales de procedimientos, ¿no? Vamos a determinar el grado de correspondencia y vamos a corroborar contra los criterios establecidos. Entonces, los criterios establecidos, ¿cómo podemos ejemplificar? Lic, Dime. bueno, tenemos los criterios profesionales, los institucionales y los criterios legales. Ok. Tendríamos que comparar, bueno, entre los criterios legales, tendríamos que comparar cómo está compuesto, no sé, pues, o cómo se ha creado el hospital, de acuerdo a la constitución política, a qué decreto supremo, a qué resolución ministerial o no sé, alguna norma legal que pueda sustentar su creación. Y de acuerdo, para revisar el tema de los criterios institucionales, tendríamos que ver los manuales, los reglamentos y todos los instructivos dentro de la institución que están. Ya. Y Bueno, en el tema de los criterios profesionales, nosotros como profesionales tendríamos que ver, bueno, las NIF, las NIC y otras normas y principios de auditoría y de contabilidad, LIC. ya, ahora sí, exacto. Muy bien. No solamente me refería, ¿no?, a nuestro ejemplo, bueno, más, ahora vamos a ver, ¿no?, este otro ejemplo de una auditoría a un hospital, ¿no?, en este caso el hospital público, ¿no? Me refería a todo tipo de auditoría, les decía, no solamente en el ámbito público, también en el ámbito privado. Entonces está bien, acá nosotros vamos a verificar en algunos casos la información que se contiene en los estados financieros, vamos a verificar que se hayan aplicado de acuerdo a las normas, en unos casos a las normas contables vigentes en nuestro país, así como otras disposiciones legales. Por ejemplo, la ley 843, ¿no?, que trata sobre la aplicación y determinación y pago de impuestos, ¿no?, que toda la información que se contiene en los estados financieros no contravengan las leyes, por ejemplo, ¿no?, las leyes, decretos que están vigentes y que son aplicables tanto a empresas privadas y en nuestro caso también son aplicables a las entidades públicas.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos examinar que la información que contienen los estados financieros no contravienen lo establecido en la ley 1178, ¿no? O en otro caso, en el caso de los municipios, que no contravienen lo establecido en la ley 482 de gobiernos autónomos municipales. O lo que hace un momento también les mencionaba, ¿no? Que la información contenida en los estados financieros no contraviene lo establecido en la ley 031 de descentralización. Entonces, en el área privada, lo propio, ¿no? Un trabajo de auditoría principalmente se enfoca o tiene como objetivo verificar que la información que nos presenta, en unos casos estados financieros y en otro, tal vez en otra normativa interna de cada empresa, también verificaremos que se han cumplido lo establecido en las normas contables nacionales, en otros casos normas internacionales, podría ser, y que no contravienen tampoco las disposiciones legales vigentes en nuestro país a una determinada fecha, ¿no? Creo que es bueno, no, es el propósito final, ¿no? De todo trabajo de auditoría. Y ahora, obviamente, un trabajo de auditoría, por ejemplo, un trabajo de auditoría financiera tendrá alguna diferencia, ¿no? Con lo que se establece para un trabajo de auditoría operativa, ¿no? Pero la finalidad es la misma: verificar que la información o las actividades de una determinada entidad, ¿no? No contraviene el ordenamiento legal y, bueno, vamos a decir, el ordenamiento contable también aplicable en nuestro país.